Todas las reglas que vimos anteriormente nos permiten entonces dividir un mensaje persona a persona en capas. Fíjense que esta lámina se llama reglas que rigen la comunicación. Pero ya vimos cuáles eran todas las reglas en la parte anterior. Fíjense que el mensaje se puede dividir en capas. Es decir, existe una capa física donde están los dos interlocutores. Luego hay una capa que es la suite de protocolos. ¿Y cuáles son esos protocolos? Que tiene que existir un idioma común. Debemos esperar un turno específico cuando nosotros estamos hablando, porque si no nos interrumpimos. Iniciar al final de la conversación del otro para que se pueda establecer una comunicación. Es decir, que se requieren de ciertos protocolos que tal vez nosotros no los veamos, porque desde niños nos acostumbran a utilizar esta serie de protocolos especiales. Y ya, por supuesto, para nosotros es cotidiano. ¿Ok? Nosotros trabajamos desde que nacemos aprendemos un idioma, ese idioma ya es común, ya es algo cotidiano y de repente nosotros no lo consideramos un protocolo, pero sí es un protocolo. Otro de los protocolos importantes es la velocidad de comunicación. El mensaje no puede ser tan rápido como comentábamos hace un rato. El mensaje no puede ser tan lento porque se torna aburrido. De repente no entendemos esos dos niveles de velocidad. Es necesario mantener una velocidad adecuada para que el otro interlocutor pueda entender lo que nosotros queremos enviar. En la tercera capa de esta suite de protocolos nos queda el mensaje. Necesitamos algo que transmitir y ese en realidad es el mensaje. Por lo cual, una charla se puede dividir en capas como lo obtenemos en esta lámina. Si lo llevamos al formato utilizado por las computadoras, fíjense que acá tenemos una topología donde tenemos una PC. Vamos a llamar esta PC la PC A. Esta PC está conectada a una red. Esa red puede ser internet. Aquí tenemos el club de internet. Y dentro de esa red, este dispositivo se quiere comunicar con un servidor web en el otro extremo. Podemos ver que tenemos un sobre y ese sobre representa el mensaje que estamos enviando. Pero como vimos en la comunicación persona a persona en la lámina anterior, existen varias capas que interpretan esa comunicación. A ellas se les da el nombre de aplicación, que es la capa que representa las aplicaciones que están interactuando. Si nosotros nos estamos comunicando y estamos solicitando un servicio web, nosotros necesitamos en nuestra máquina un navegador. En el otro extremo, la aplicación que interactúa es el servicio web o el servidor web, la aplicación que da servicio web. Una de las más comunes es Apache. Vamos a suponer que en ese servidor está Apache. Es decir, que en este caso existe un protocolo que se está utilizando y es el protocolo HTTP o protocolo de transmisión de hipertexto, que es el que vemos en la primera capa porque nos estamos comunicando hacia un servidor web. Pero debajo de él hay otras capas y cada vez que hay una capa hay una encapsulación. Imagínense un sobre. Aquí está la cartica que se está enviando. Esa cartica en la primera capa se mete en un sobre. Él se encapsula. Luego en la siguiente capa se vuelve a encapsular. Y al final existe un último encapsulado. Es decir, que la cartica se encapsula 3 veces. En el primer encapsulado se encuentra la capa de transporte. La capa de transporte representa un protocolo especial y ese protocolo se llama
TCP, protocolo de control de transmisión. Es el que vemos por acá. Ese representa entonces a transporte. Luego necesitamos una capa que redirija la información a través de Internet, y eso lo representa el protocolo IP, que sería uno de los encapsulados o el encapsulado al medio. Esto representa entonces a Internet, por eso es que la capa se llama Internet. Es el mensaje que se lleva a través de las redes remotas. Entonces, esa capa se llama Internet. La siguiente capa y última se denomina acceso a la red, porque es la capa que está unida a lo que es el cable. Por eso es que se llama capa de acceso a la red, la que está más cercana a la parte física del dispositivo. Ella también entrega un encapsulado, que es la última capa que vemos acá. En esta capa en especial nos encontramos con las direcciones MAC de los equipos, es decir, las direcciones físicas de las tarjetas NIC o tarjetas de red. Entonces, recapitulando, cuando hablamos de lo que es la comunicación entre equipos, ya sea dentro de una LAN o fuera de ella, hacia redes externas, hacia Internet, la comunicación tiene varias capas. Una de ellas se llama aplicación, la otra se llama transporte, Internet y la última, acceso a la red. Siguiendo con las capas, tenemos entonces la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de Internet y la capa de acceso a la red. Notemos que por cada capa hay una serie de protocolos. Hablando de lo que es la primera capa, encontramos los protocolos comunes de esta capa, donde de repente encontramos algunos nombres conocidos como el de DNS o servidor de nombre de dominios. Esto es en realidad un protocolo de comunicación y representa al sistema de nombres y a las aplicaciones que interactúan entre los dispositivos. Es decir, si yo tengo una PC y tengo que conectarme hacia Internet, aquí este es un servidor y tenemos una nube por acá. Si yo necesito el acceso, vamos a suponer que tenemos otro servidor por aquí. Este va a ser nuestro servidor DNS. Y yo desde mi dispositivo, vamos a llamarlo PCA, estoy tratando de entrar a una página web. Vamos a decir que es www.misitio.com. El protocolo DNS lo que hace es, desde mi dispositivo, lo primero que él hace es buscar el nombre de este dominio y asociarlo a una dirección IP. Vamos a suponer que la dirección IP es 192.168.20.10. Es decir, mi máquina es en esta topología sería el servidor al cual quiero acceder. Mi servidor. Este es mi servidor web. Mi dispositivo entonces lo que hace es buscar en una base de datos en el DNS esa dirección IP. Esa dirección IP regresa a mi dispositivo y luego es que se navega a través de todo Internet hasta llegar al servidor al cual queremos llegar. Eso es lo que hace el protocolo DNS. Otro de los protocolos que podemos ver por acá es el protocolo BOOTP,
el muy conocido protocolo DHCP, que crea la magia de Internet, es decir, es el que permite que cuando nosotros conectamos una máquina a un puerto de red inmediatamente tengamos servicio, porque él lo que hace es brindar las direcciones IP. Tenemos los protocolos utilizados en correo: SMTP, protocolo de transmisión de correo simple; el protocolo POP; el protocolo IMAP. Estos son tres protocolos importantes de lo que es correo electrónico. Tenemos los protocolos de transferencia de archivos. Aquí los tenemos. Protocolo importante para poder enviar archivos a través de Internet. Y uno de los muy utilizados, el protocolo HTTP, que es el protocolo, por supuesto, utilizado para poder ver las páginas web. Esos son los protocolos que interactúan en la capa de aplicación. En la capa más abajo se encuentran los protocolos de envío del mensaje, y eso es los que permiten la comunicación, los que administran la comunicación. Estos señores administran la comunicación. En él está el protocolo UDP, o protocolo de datagrama de usuario, y está el muy conocido TCP, protocolo de control de transmisión. En la siguiente capa, que es la capa de Internet, encontramos el muy conocido protocolo IP. Y si nos ponemos a ver, el nombre que tiene esta suite de protocolos es TCP/IP, que cuando configuramos los dispositivos, configuramos las direcciones IP en un equipo, entonces se configura, en realidad es el protocolo TCP/IP, porque uno de ellos controla la transmisión y el otro es quien envía a través de Internet y los direccionamientos el flujo de información. Pero existen otros protocolos en la capa de Internet. Encontramos el protocolo de NAT, el protocolo ICMP, que es el protocolo de una aplicación muy conocida que se llama Ping, que es el que me permite verificar si existe un dispositivo vivo en la red, y otros protocolos utilizados en los routers como OSPF y EIGRP, que son protocolos que vamos a ver en los módulos superiores. La última capa representa a la capa acceso a la red, y en la capa acceso a la red también existen otros protocolos. Está el protocolo RP, está el protocolo PPP y está el protocolo Ethernet. Ethernet es el protocolo más utilizado en Internet y por supuesto el que vamos a ver más en este curso. Hay otro que se llama, en esta capa vive también los controladores de las interfaces. Es decir, si recordamos los drivers, recuerdan cuando nosotros instalamos una tarjeta de red en el dispositivo, necesitamos una aplicación que es la aplicación que se encarga de controlar la interfaz, y eso es también parte de la capa de acceso a la red. Así como está el modelo TCP/IP, que es el que estamos viendo, donde tenemos aplicación, transporte, Internet y acceso a la red. Este es el protocolo utilizado en Internet. Un modelo de protocolos. ¿Por qué? Porque maneja los protocolos. Recuerdan que los protocolos viven en toda la capa. En toda la capa. Si es HTTP, HTTP vive en toda la capa de aplicación. Luego es que pasa al resto de las capas. Aquí está la capa de transporte, donde está TCP y UDP. Luego está en Internet IP, que las podemos ver por acá. Fíjense que aquí tenemos HTTP, DNS, DHCP, FTP. Luego en la capa de transporte tenemos TCP, UDP. Aquí tenemos los protocolos de Internet, donde están IPv4, IPv6, ICMP versión 4, ICMP versión 6. Y abajo está la capa de acceso. ¿Okay? Pero así como hay un modelo, el cual se denomina modelo TCP/IP, que es un modelo de protocolos, pero a la vez es un modelo de referencias,
Existe otro modelo, un modelo muy importante, el cual se llama modelo OSI. El modelo OSI es un modelo de referencia. ¿Por qué? Porque tiene referencia más explícita a cada una de las capas. Fíjense que aplicación, donde están todos los protocolos de capa superior, es decir, de los protocolos de las aplicaciones, en OSI está dividido en tres para ser más específico. Aquí tenemos aplicación, tenemos presentación y tenemos sesión. Todas ellas representan entonces la capa de aplicación del modelo TCP/IP. La aplicación es la capa que está más cercana al usuario. Luego, presentación me permite representar a lo que estaba en la capa superior en archivos. Por ejemplo, un archivo .zip es como está empaquetado, ya representa la capa de presentación. Un archivo JPG, como la información ya está empaquetada en un archivo, entonces representa la capa de presentación. Es decir, todo lo que está en la capa de presentación son en realidad los archivos ya ocupando su espacio en memoria. Sigue la capa de sesión, que simplemente establece una comunicación de aplicación. Hay una comunicación entre las aplicaciones que interactúan en la comunicación. Aquí tenemos dos hosts, entonces la capa de sesión crea o establece una comunicación de capa de aplicación. Eso es lo que hace sesión. Luego de ello pasa a la siguiente capa, que es transporte, que es la misma transporte que está en la capa del modelo TCP/IP, es la misma, donde interactúan los protocolos TCP y UDP. Sigue la capa de red, que en TCP se llama Internet, en el modelo OSI se llama red. La capa de acceso a la red del modelo TCP/IP se divide en dos capas, que serían la capa de enlace de datos y la capa física, que está por acá. Aquí lo importante es saber que, por ejemplo, en la capa de aplicación existen tres capas para el modelo OSI, las cuales son aplicación, presentación y sesión. Transporte es la misma del modelo TCP/IP, red es la misma de Internet en el modelo TCP/IP, yo estoy hablando del modelo OSI, y luego existen dos capas en lo que es el modelo OSI que están representadas en la capa de acceso a la red. Acceso a la red es más específico en el modelo OSI porque está dividido en dos capas. Por ello es un modelo de referencia. El modelo OSI es un modelo de referencia. Y el modelo TCP/IP es un modelo de protocolo. Pero estén pendientes de algo. En el currículum les dice que el modelo TCP/IP es un modelo de protocolo, pero dice el currículum también es un modelo de referencia. El modelo OSI es un modelo de referencia, pero también es un modelo de protocolos. Así que estén bien pendientes con eso cuando estén en el examen. Hay otra cosa importante en lo que respecta al modelo OSI. Cada uno de ellos se nombra por un número. Es muy común determinar las capas del modelo OSI por números. La primera capa, que es la capa física, representa el 1, enlace de datos representa el 2, red representa el 3, transporte representa el 4, sesión representa el 5, 6 sería presentación y 7 aplicación. Las capas del modelo OSI normalmente se nombran por el número. Ya yo sé que los dispositivos que se encuentran
en capa 1 son los que están en la capa física. Un dispositivo de capa 2 representa a los dispositivos que se encuentran o son parte de la capa enlace de datos del modelo OSI. Y si hablo de los dispositivos de capa 3, estoy hablando de los que se encuentran, representan red en el modelo OSI. Uno de los mensajes que ya habíamos comentado es el proceso de segmentación, y segmentación no es más que dividir el mensaje. Recuerden, si nosotros estamos enviando un mensaje puede pesar esto, pero ese mensaje, para ser tratado y ser pasado a través de la red, tiene que ser dividido, y cada una de esas divisiones se llama segmento. ¿Pero para qué sirven los segmentos? Los segmentos lo que hacen es facilitar la comunicación. ¿Por qué? Porque si yo estoy enviando información desde la red, imagínense que aquí tenemos un sobre, aquí tenemos otro sobre, y desde otra máquina se están enviando otros sobres. Vamos a cambiar acá el color del puntero para representarlo mejor. Aquí tenemos los que se envían desde el otro dispositivo. Cuando esos mensajes se unen en el cable principal, vamos a llamarlo el cable troncal, ¿qué es lo que sucede? Ellos se entrelazan. Por ejemplo, aquí tenemos los azules y también tenemos los rojos. Es decir, todos esos paquetes se unen en un único hilo. Esto permite, por supuesto, que los dos dispositivos puedan comunicarse al mismo tiempo. A esto se le da el nombre de multiplexación, que es el entrelazado de la comunicación. Cuando se une la comunicación de varios dispositivos dentro del mismo cable o del mismo medio. Conceptos importantes entonces: el concepto de segmentación. El concepto de segmentación, recuerden que se produce en la capa de transporte y es la división del dato en varios segmentos. Luego esos segmentos, por supuesto, son encapsulados y se pasan a través del medio. Esos segmentos también se entrelazan con el resto de la comunicación y se le da el nombre de multiplexación. Aquí tenemos una idea más completa, donde tenemos los conceptos en los cuales deben ser recordados. Tenemos el dato. El dato es el mensaje. Aquí tenemos el mensaje. Eso se denomina dato. Dato está en la capa de aplicación. Es el nombre que se le da a esa PDU o unidad de datos de protocolo. Luego viene el segmento. El segmento es la división de esos datos. Si lo podemos ver acá, esto se encuentra en transporte. Capa de transporte. En transporte se divide el dato. Y a ese dato o esa porción de datos se le antepone un encabezado, y ese es el encabezado de transporte, el primer encapsulado. En este punto se llama segmento. Luego se vuelve a encapsular y ese encapsulado es paquete y se le antepone el encabezado de red. El encabezado de red encapsula a lo que es el segmento y a esto se le da el nombre de paquete. Luego
tenemos la trama, y la trama no es más que anteponer el encabezado de la trama y se produce otro empaquetado. Al final se le coloca una cola a la cual se le da el nombre de tráiler, y esa es la trama. Al final eso se convierte en bit para ser pasado a través del medio. Después de haber visto todos los protocolos que interactúan en el proceso de comunicación, podemos ver el resultado. Fíjense que tenemos entonces lo que se llama la trama. La trama representa a todo el mensaje. ¿Y ese mensaje qué es lo que tiene? En principio tiene la información de la capa superior. ¿Y cuál es la capa superior? La capa de aplicación, donde están los datos. Seguido está la representación de las aplicaciones que interactúan en la comunicación. Y eso está representado en la capa de transporte. Por supuesto, en esta capa se produce la segmentación. Red representaría entonces las direcciones lógicas de destino y origen que interactúan en la comunicación. Es decir, es lo que dice a ese dato cuál es el origen y cuál es el destino. Seguido están los datos de enlace de datos o de la capa de enlace de datos, donde están representadas las direcciones físicas de cada uno de los equipos. Está la dirección física de destino y está la dirección física de origen. Pero eso no es todo. En principio hay otro encabezado, y ese es el encabezado de temporización o sincronización, es decir, el que dice aquí inicia una trama. Esto es, por supuesto, ya de la parte física, y son una serie de bits que acompañan a lo que es la trama como tal. Ellos acompañan a la trama y le dicen a los dispositivos que lo que viene ya más adelante es, o lo que viene detrás de ellos es una trama o un dato de información. Uno de los puntos importantes a conocer en este capítulo es que las direcciones IP viven durante todo el camino. Las direcciones IP de un dato o de, vamos a decir, de un paquete, vamos a poner por acá dirección IP de origen, IP de destino. Ellas viven durante todo el camino, es decir, desde que salen desde el origen hasta que llegan al destino. Desde que salen desde el origen hasta que llegan al destino. Esas direcciones IP se mantienen durante toda la ruta. ¿Por qué? Porque ellas deben saber de dónde salieron y hacia dónde van. Cuando llegan al servidor, el servidor simplemente invierte las direcciones de origen y destino para poder regresar el mensaje a través de las redes. Entonces, las direcciones IP viven durante toda la ruta, son las mismas. Tenemos algunos tips que vamos a leer. Las direcciones de red tienen la dirección IP de origen, tienen la dirección IP de destino y, como dice acá, son responsables de entregar los paquetes IP del origen inicial al destino final, ya sea en la misma red o en redes remotas. Las direcciones de enlace de datos, que van a ser las direcciones MAC, están formadas por la dirección de enlace de datos de origen, MAC de origen, la dirección de enlace de datos de destino, MAC de destino, y son responsables de enviar la trama
de datos de una tarjeta de red llamada acá NIT a otra tarjeta de red en la misma red. O sea, que estas direcciones en realidad viven dentro de las LAN y están representadas en esta lámina. Las direcciones IP, como les decía, entonces viven durante todo el camino. Ellas deben saber cómo llegar al destino para que puedan regresar, pero las direcciones físicas o direcciones MAC viven dentro de las LAN. Ellas viven dentro de las LAN. Las direcciones MAC viven dentro de las LAN. Es decir, a medida que pasan entre los dispositivos, las direcciones MAC cambian dependiendo de las interfaces, porque cada una de las interfaces tiene una dirección MAC. Cada dispositivo tiene una dirección MAC y cuando saltan entre una interfaz y otra simplemente se intercambia. Es decir, que tienen las direcciones MAC de origen, la dirección MAC de destino. Luego de que pasa a la siguiente LAN, está la dirección MAC de origen, está la dirección MAC de destino. Sigue saltando entre las diferentes redes y ahora tenemos la dirección MAC de origen y la última sería la dirección MAC de destino. Es decir, desde mi dispositivo, si yo estoy solicitando información y estoy acá en la PC, yo nunca voy a poder ver la dirección MAC del equipo de destino a menos que esté dentro de mi LAN. Pero sí puedo ver la dirección IP de ese equipo.